Muy buenas mis queridos artistas y bienvenidos a un nuevo video más de acrílico abstracto, y en este video vamos a usar tres técnicas diferentes para hacer texturas con pintura acrílica. Así que lo que vamos a necesitar es obviamente tres hojas, lienzos o lo que quieran usar, y pintura acrílica. Y la primera técnica que vamos a utilizar, necesitaremos una brocha como esta. Vamos a juntar pintura y vamos a hacer una pincelada con texturas. Para la segunda técnica vamos a necesitar una espátula para que vean cómo va a quedar la técnica. Y en la tercera vamos a necesitar algo así para arrastrar y hacer este efecto. Así que tenemos estos tres materiales y pintura acrílica de cualquier tipo. Y al final del video vamos a enseñar un truco más, así que no olviden suscribirse al canal para seguir teniendo técnicas nuevas cada video. Bueno, y vamos a empezar con la primera en esta hoja que tengo aquí preparada. Y esto es muy sencillo. En un papel colocamos la pintura que queremos usar, naranja, en este caso morado y turquesa. Y ahora, con una espátula o con cualquier cosa, un pincel si quieren, vamos a mezclar, pero no vamos a mezclar demasiado porque no queremos que los colores empiecen a oscurecer. Así que pueden ver qué es lo que estamos intentando aquí. Y ahora únicamente tenemos que hacer lo siguiente. Puedes arrastrar la pintura o puedes arrastrar la pintura y colocarla así. Yo lo que voy a hacer es dar una pincelada para arrastrar toda la pintura. Y ahora sí se puede ver cómo tenemos todo aquí. Voy a arrastrar esto para que esté realmente en toda la brocha. Y ahora podemos hacer ya nuestra textura. Tienes que presionar y puedes que no presiones muy fuerte o puedes presionar muy fuerte. Y tenemos una textura que es muy interesante. Presionando muy fuerte, presionando con menos fuerza y barriendo muchísimo más. Muy bien, para nuestra siguiente textura vamos a usar la espátula y vamos a utilizar estos tres colores. Ustedes pueden usar los que quieran y vamos a colocar los colores
directamente en la pintura y vamos a colocar pequeñas gotas de color por todo el cuadro, así. Y esto igual, dejamos que salga un poco de pintura y vamos a colocar unas pequeñas gotas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí también, aquí, 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 y ahora el verde. También por aquí, por aquí. Intentando que de momento no se mezclen. Y esta textura es tan sencilla como arrastrar la pintura y se pueden ver muy fácilmente las texturas. Incluso vamos a pasar por aquí la espátula también y no pasen demasiado la espátula porque en esta última capa se ve como arrastras mucha más pintura y el efecto es un poco más sobrecargado, pero esta es una textura también muy bonita y muy interesante. Se ve la primera capa que pusimos de pintura. Incluso aquí se ven las líneas de una segunda capa. Se alcanzan a ver las gotas y el arrastrado, y es una técnica muy sencilla y muy bonita. Y por último vamos a usar esta pala o barra con picos para crear una nueva textura. Y aquí tenemos que primero poner una pintura de un color, dejar que se seque y después poner una pintura que contraste. Así que vamos a usar, puedes usar un pincel o la espátula, lo que quieras. Nosotros vamos a usar aquí una espátula. Misma espátula. Para arrastrar la pintura, da igual. Lo importante es cubrir todo el papel con esta capa. Y que sea una capa muy fina para que se seque rápido, porque vamos a necesitar que se seque. Muy bien. Lo arrastro lo más que puedo. Así no tenemos casi pintura y esto se seca, al ser pintura acrílica, se seca muy rápido. Voy a quitar el exceso aquí. Y tenemos que dejar secar, pero esto va a ser, ya lo dije, muy rápido. Bueno, pues ya tenemos nuestro papel
completamente seco y ahora vamos a colocar un color de contraste arriba para hacer la nueva textura. Así que vamos a usar el amarillo y lo vamos a poner encima. Aquí podemos usar una espátula, podemos usar un pincel, eso como quieran. El tema es que vamos a esparcir bien. Necesitamos más pintura porque vamos a cubrir bien la pintura intentando que desaparezca lo más que podamos el rojo. Así que vamos a tener que cubrir bien. Vamos a poner un poco más aquí y por aquí. Podemos incluso usar la espátula para cubrir la pintura así. Los efectos que están quedando realmente son bonitos. Y ahora vamos a aplicar estos dientes y se puede ver cómo la pintura, incluso puedes usar una espátula, hacer formas y lo que estás dibujando es la pintura que tenías abajo. Es importante que mientras hagas esto no se seque la pintura amarilla, porque así puedes tener este tipo de texturas. Puedes hacer como yo, que no pinté esto y se alcanza a ver el rojo atrás, o puedes pintar todo de amarillo y que solo se vean las rayas y los dibujos que hiciste. Y estas son las texturas que hacen un contraste muy interesante. Se pueden ver. Estas franjas. Incluso los círculos. Puedes volver a cubrir la pintura si no te gustan estos dibujos. Los puedes volver a tapar sin problema. Y crear una estructura más uniforme, así. Podríamos empezar así. Como se van cerrando al hacer así. Y se van creando unas formas un poco tridimensionales que quedan muy bonitas en la obra. Se puede ver así. Y para los que se quedaron hasta el final del video, les voy a enseñar una nueva textura brillante para los acabados de obras que no quieres usar barniz, pero que sí quieres que tenga un acabado brillante. Bueno, y por último, la última textura es una textura que no tiene color. Lo único que hace es darle brillo a la pintura y darle cierto relieve.
Y estamos hablando de este gel brillante que lo podemos colocar con una espátula. Arrastramos. Podemos dar la forma que queramos y la pintura empieza a adquirir un nuevo brillo. Se puede ver cómo empieza a brillar cuando pasamos este medio, y podemos darle también el relieve que queramos. Si presionamos, soltamos, presionamos, soltamos, al final es una capa transparente que nos da brillo y relieve al mismo tiempo, y nos sirve también como una capa protectora, porque esta capa de medium brillante es impermeable. Y es una excelente opción si tienes este tipo de cartulinas que no puedes aplicarles un barniz convencional por ser una hoja tan delgada, pero sí que puedes usar esta opción de medium brillante y el acabado es espectacular. Consigues brillo y textura al mismo tiempo. Se ve como la obra ya tiene una nueva textura y empieza a adquirir un brillo que antes no tenía. Aquí se alcanza a ver la textura, y si lo ponemos a contraluz se empieza a ver el brillo de la pintura, y además tenemos una capa de protección. Si te gustó el video y quieres que siga haciendo este tipo de videos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las técnicas ni el curso de pintura acrílica que estoy subiendo.